Mundial 2026 iba a ser diferente, o al menos eso prometieron. 3 países organizándolo al mismo tiempo, más equipos, más ciudades, más tecnología, más espectáculo. La FIFA lo presentó como la evolución definitiva del fútbol moderno, una Copa del Mundo gigantesca, capaz de unir culturas, romper fronteras y demostrar que el deporte todavía podía conectar al planeta entero. Pero mientras millones de personas esperaban el inicio del torneo, comenzaron a aparecer reportes incómodos, investigaciones ambientales, denuncias de derechos humanos, crisis migratorias, conflictos políticos, problemas económicos y poco a poco la imagen perfecta empezó a romperse, porque detrás de la celebración global existe otro mundial, uno más oscuro. La FIFA habló durante años sobre la sostenibilidad, sobre responsabilidad climática, sobre construir un torneo moderno y consciente del medio ambiente. Pero diversos científicos y organizaciones internacionales terminaron llegando a una conclusión completamente distinta. El Mundial del 2026 podría convertirse en el más contaminante jamás realizado. No era difícil entender por qué. A diferencia de Qatar 2022, donde las sedes están relativamente cerca, esta copa obliga a selecciones, periodistas y aficionados a recorrer distancias absurdas. Un partido podía jugarse en Toronto y el siguiente en Los Ángeles, o en la Ciudad de México, o en Seattle. Miles de kilómetros entre ciudades. El problema principal era el transporte aéreo. Millones de personas viajan durante semanas entre países y sedes gigantescas. Las estimaciones ambientales apuntaban aproximadamente 9 millones de toneladas de CO2 emitidas, una cifra descomunal. Y mientras eso ocurría, la FIFA firmaba acuerdos multimillonarios con Saudi Aramco, una de las petroleras más grandes y cuestionadas del planeta. La contradicción era imposible de ignorar: un torneo vendido como sostenible, financiado parcialmente por petroleros. Cuando pensamos en los riesgos de un mundial, normalmente imaginamos lesiones, errores arbitrales o problemas de seguridad, pero para el Mundial 2026 existe una preocupación completamente diferente: el clima. Y no se trata de una teoría ni una posibilidad remota, se trata de un problema que ya está siendo estudiado por especialistas en medicina deportiva, climatólogos y organizaciones relacionadas con la salud de los atletas. La mayor parte del torneo se jugará durante junio y julio, 2 de los meses más calurosos del año en Norteamérica. Ciudades como Dallas, Houston, Atlanta y Monterrey pueden registrar temperaturas extremadamente altas, especialmente cuando se combina con elevados niveles de humedad. Y acá aparece un dato importante: los médicos deportivos no solamente analizan la temperatura ambiente, también utilizan una medición conocida como WBGT, que combina temperatura, humedad, radiación solar y velocidad del viento para calcular el riesgo real para el cuerpo humano. ¿Por qué es importante? Porque una temperatura aparentemente normal puede convertirse en algo peligroso cuando la humedad es elevada. En condiciones el organismo tiene más dificultades para enfriarse mediante el sudor. Como resultado, aumenta el riesgo de agotamiento físico, deshidratación severa y golpes de calor. De hecho, organizaciones relacionadas con la protección de futbolistas han advertido durante años que ciertos niveles de WBGT deberían obligarlos a detener o suspender actividades deportivas. Y esto plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre si algunas ciudades sede alcanzan esos niveles durante el mundial? La FIFA asegura que muchas instalaciones están preparadas para afrontar estas condiciones. Algunos estadios cuentan con sistemas avanzados de climatización y otros partidos han sido programados para horarios menos extremos. Sin embargo, los críticos argumentan que el problema no desaparece tan fácilmente, porque los jugadores no son solamente los únicos afectados. También están los aficionados que pasan horas en filas, los trabajadores encargados de la logística, los agentes de seguridad, los periodistas y miles de personas que permanecen durante largas jornadas bajo temperaturas muy elevadas. Por eso varios expertos consideran que el Mundial 2026 podría convertirse en una prueba importante para entender cómo el cambio climático está comenzando a afectar directamente a los grandes eventos deportivos. Y lo más preocupante es que este podría ser apenas el comienzo, porque si las temperaturas continúan aumentando durante las próximas décadas, la organización de competiciones internacionales podría enfrentar desafíos mucho mayores que los actuales. Pero mientras el clima amenaza con convertirse en un problema para el desarrollo del torneo, existe otra preocupación que ya está afectando a miles de personas, y no ocurre dentro de los estadios, ocurre en los barrios que rodean la ciudad de sede.
Cuando la FIFA promociona un mundial suele utilizar palabras muy específicas: unión, diversidad, inclusión. La idea es simple: durante unas semanas el fútbol consigue algo que muy pocas cosas logran: reunir a personas de prácticamente todos los rincones del planeta, al menos en teoría, porque cuando observamos más cerca cómo funciona realmente el Mundial 2026 aparece una contradicción bastante incómoda. La Copa del Mundo se presenta como una fiesta global, pero no todos tienen la misma posibilidad de asistir, y eso tiene que ver mucho con las políticas migratorias. Para entenderlo, imaginemos dos aficionados. Uno vive en un país con amplios acuerdos de movilidad internacional, el otro vive en un país con mayores restricciones migratorias. Los dos quieren exactamente lo mismo: comprar una entrada, viajar, apoyar a su selección y disfrutar del torneo. Sin embargo, el camino que cada uno debe recorrer puede ser completamente diferente. Mientras algunos visitantes pueden obtener permisos de viaje relativamente rápidos, otros deben superar procesos mucho más largos y complejos: solicitudes, entrevistas, revisiones de antecedentes, comprobación de recursos económicos y largos tiempos de espera. Esto no es algo exclusivo del Mundial, forma parte de cómo funcionan muchos sistemas migratorios alrededor del mundo. Pero cuando un evento se promociona como una celebración universal, estas diferencias se vuelven mucho más visibles, especialmente porque el Mundial 2026 se celebra principalmente en Estados Unidos, un país que mantiene algunos de los controles fronterizos más estrictos entre las grandes democracias occidentales. Y aquí es donde empiezan las críticas. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que los grandes eventos deportivos pueden convertirse en escenarios donde ciertas políticas de seguridad se intensifican. La lógica detrás de estas medidas es sencilla: cuando millones de personas se desplazan entre países y ciudades, las autoridades buscan minimizar riesgos relacionados con seguridad, fraude o amenazas potenciales. Sin embargo, los críticos argumentan que estas políticas también pueden generar efectos secundarios. Uno de los más mencionados es el llamado perfilamiento racial o étnico, es decir, situaciones en las que determinadas personas son sometidas a controles más estrictos debido a su apariencia, origen o nacionalidad. Las autoridades suelen rechazar estas acusaciones y defienden que sus procedimientos están diseñados para garantizar la seguridad pública. Pero el debate continúa abierto, y es un debate especialmente sensible porque afecta directamente a la imagen que el torneo intenta proyectar. Después de todo, resulta difícil hablar de una fiesta global cuando algunas comunidades sienten que son observadas con mayor sospecha que otras. Pero hay otro aspecto que también preocupa a los defensores de los derechos humanos: la vigilancia. En los últimos años muchos países han aumentado significativamente sus capacidades de monitoreo digital: controles biométricos, reconocimiento facial, bases de datos compartidas, sistemas automatizados de verificación. Para algunos expertos, estas herramientas representan avances importantes en materia de seguridad. Para otros, representan riesgos importantes para la privacidad y la libertad de civiles, y en eventos del tamaño mundial suelen convertirse en laboratorios perfectos para este tipo de tecnologías, porque reúnen enormes cantidades de personas en espacios reducidos, lo que para las autoridades es una ventaja operativa, para algunos activistas es motivo de preocupación. Por eso varias organizaciones han pedido transparencia sobre la recopilación, almacenamiento y utilización de la información de los visitantes, especialmente cuando hablamos de millones de personas procedentes de diferentes países o distintos lugares. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta interesante: ¿qué significa realmente que un mundial sea para todos? Porque la respuesta parece mucho más compleja de lo que sugieren los anuncios publicitarios. Cuando pensamos en un mundial, pensamos en estrellas, pensamos en los jugadores que aparecen en las portadas, en los entrenadores, en los estadios, en las celebraciones, pero casi nunca pensamos en las miles de personas que hacen posible que el torneo funcione, porque detrás de cada partido existe una enorme maquinaria que la mayoría de los aficionados jamás ve. Trabajadores de limpieza, personal de hoteles, conductores, camareros, equipos de mantenimiento, guardias de seguridad, operadores logísticos, personal de transporte, técnicos, repartidores, miles de personas que trabajan largas jornadas para que millones puedan disfrutar del espectáculo. Y precisamente ahí es donde algunas organizaciones laborales han puesto su atención. A diferencia de Qatar 2022, donde gran parte de la controversia se centró en la construcción de estadios, las preocupaciones en Norteamérica son diferentes. Los estadios ya existen en su mayoría, la infraestructura principal ya está construida, pero eso no significa que desaparezcan los problemas laborales, simplemente cambian de lugar. Ahora el foco se encuentra en sectores como la hostelería, el turismo, el transporte y los servicios, sectores que suelen experimentar una enorme presión cuando llegan eventos de esta magnitud, porque durante el mundial no solamente aumentan los visitantes, también aumentan las exigencias: más habitaciones para limpiar, más comidas que servir, más personas que transportar,
más eventos que organizar, más horas de trabajo. Y aunque esto puede generar oportunidades de empleo, también puede exponer problemas que ya existían antes del torneo. Uno de ellos es la dependencia de mano de obra vulnerable. Diversos sindicatos y organizaciones laborales han advertido durante años que ciertos sectores dependen fuertemente de trabajadores migrantes o personas con poca capacidad para negociar mejores condiciones laborales. Esto no significa que todas las empresas actúen de forma incorrecta, pero sí significa que existe un riesgo mayor de abusos cuando la demanda aumenta rápidamente, especialmente en industrias donde los márgenes de ganancia son ajustados y la presión por reducir costos es constante. Algunas denuncias incluyen jornadas excesivas, salarios insuficientes, dificultades para acceder a beneficios laborales y condiciones de trabajo complicadas durante periodos de alta demanda. Y aunque estas situaciones no son exclusivas del mundial, el torneo puede amplificarlas debido a la enorme cantidad de servicios que requieren. Mientras el mundial genera miles de millones de dólares en ingresos globales, muchas de las personas que sostienen la operación cotidiana continúan percibiendo salarios relativamente bajos. No es una situación exclusiva del fútbol, es un debate mucho más amplio sobre cómo se distribuyen los beneficios económicos dentro de las grandes industrias, pero el mundial lo vuelve especialmente visible, porque pocas veces existe una diferencia tan grande entre el dinero que mueve un evento y las condiciones de quienes trabajan detrás de él. Y aquí surge una pregunta importante: cuando hablamos del impacto económico positivo del mundial, ¿incluimos realmente todos los trabajadores involucrados o solo observamos las cifras generales? Porque una ciudad puede generar millones de ingresos turísticos y aún así mantener problemas laborales importantes. Las dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo, y eso precisamente es lo que intenta destacar muchos sindicatos. Hay algo que ocurre antes de casi todos los grandes eventos internacionales y la mayoría de las personas nunca lo nota. Semanas antes de que lleguen los turistas, antes de que comiencen los partidos, antes de que las cadenas de televisión transmitan imágenes al mundo entero, las ciudades empiezan a prepararse. Pintan fachadas, reparan calles, instalan señalización, refuerzan la seguridad y en teoría eso debería ser algo positivo. El problema es que algunas organizaciones de derechos civiles aseguran que la preparación no siempre se limita a mejorar la infraestructura. A veces también implica retirar de la vista pública aquello que las autoridades consideran un problema para la imagen de la ciudad. Y aquí es donde aparece una de las acusaciones más controvertidas relacionadas con el Mundial 2026, la situación de las personas sin hogar. En varias ciudades de Norteamérica, la crisis de vivienda lleva años creciendo. Miles de personas viven en refugios temporales, vehículos, campamentos improvisados o directamente en las calles. Es un problema complejo que existe mucho antes de que llegara el mundial, pero precisamente por eso genera tanta controversia, porque cuando una ciudad sabe que millones de visitantes y cientos de cámaras internacionales están a punto de llegar, la presión por mostrar una imagen positiva aumenta enormemente. Y algunos críticos aseguran que eso puede generar incentivos para actuar rápido, demasiado rápido. Diversas organizaciones han denunciado que en algunos casos los operativos para desalojar campamentos o retirar asentamientos temporales se intensificaron cuando se acercan eventos de gran magnitud. Las autoridades suelen justificar estas acciones por razones de seguridad, salud pública o recuperación del espacio urbano, y en algunos casos cuenta con el respaldo legal para hacerlo. Sin embargo, los críticos responden que existe una diferencia entre resolver un problema y simplemente desplazarlo, porque cuando un campamento es desmantelado, la necesidad de vivienda no desaparece, la pobreza no desaparece, la vulnerabilidad no desaparece, las personas simplemente son obligadas a trasladarse a otro lugar, muchas veces lejos de las zonas turísticas, de los centros urbanos o de los espacios donde se desarrolla el evento. Y ahí es donde surge la pregunta más incómoda de todas: ¿la prioridad es ayudar a estas personas o evitar que aparezcan en las fotografías o videos? Porque si el objetivo principal es mejorar la imagen de la ciudad, el problema deja de ser social y pasa a ser estético, algo que debe ocultarse temporalmente, algo que debe permanecer fuera del encuadre, fuera de la transmisión, fuera de la experiencia de los visitantes. Por supuesto, los gobiernos rechazan esta interpretación. Las autoridades argumentan que los operativos buscan garantizar la seguridad, mantener el orden público y ofrecer alternativas a quienes viven en condiciones precarias. Y en muchos casos, efectivamente, existen programas de asistencia y de refugios temporales. Pero las organizaciones defensoras de derechos humanos responden que esas medidas suelen ser insuficientes para abordar una crisis que lleva años
desarrollándose. Por eso el debate continúa, porque nadie discute que las ciudades necesitan estar preparadas para recibir millones de personas. La discusión gira alrededor de cómo se logra esa preparación y especialmente sobre quién asume el costo de esta transformación. Lo que vuelve este tema particularmente sensible es que no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de personas que normalmente ya viven en condiciones difíciles y que pueden verse afectadas por decisiones tomadas para proteger la imagen de una ciudad durante apenas unas semanas. Es una realidad que rara vez aparece en las campañas promocionales del mundial, porque no encaja con la narrativa de celebración, prosperidad y unión global. Sin embargo, para muchos activistas, representa una de las contradicciones más profundas de los megaeventos modernos. La ciudad se vuelve más atractiva para quienes llegan, pero no necesariamente para quienes ya estaban allí.